Hoy en Habla Humano tengo a un humano muy especial. No porque él sea especial, sino porque lo que le ha pasado, de verdad que le ha pasado a poca gente. Y es que él ha tenido cáncer una vez y lo ha superado. Cáncer una segunda vez y lo ha superado. Y hasta sus hijos dicen que ha tenido una tercera ocasión. Varias experiencias cercanas a morirse, que no experiencias cercanas a la muerte, y sobre todo una actitud y unas ganas de contarlo para que todos aprendamos de lo que ha podido ser un drama de los últimos 20 años de una persona a la que le decían que se moría esa noche o a la que le decían una segunda vez que tenía cáncer. De su experiencia vamos a tratar de sacar enseñanzas, porque nunca mejor se podía decir aquello de habla humano. Así que lo mejor es hablar directamente con el propio Sergio Rodríguez Cuadrado, autor de un libro que se llama Segunda Oportunidad, y nos va a contar por qué no solo es la segunda, sino que puede que sea hasta la tercera o la cuarta. Hablo ya con Sergio, le voy a dar entrada. Aquí lo tengo, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes. Bueno, oye, preséntate muy brevemente como ser humano. Pues como ser humano me considero una persona normal. Soy una persona, estoy casado, tengo 5 hijos, em, soy una persona familiar, intento cultivar un poco la fe y me gusta ser amigo de mis amigos, salir, pasarlo bien O sea, y un tío disfrutar la vida. aburrido como un hongo, vamos, como Aburrido como un todos, hongo. Sí, eh, en no me una, da en tiempo a una, aburrirme. en un bonito aburrimiento, aunque con 5, yo que tengo 4, anticipo que esto es exponencial, el quinto ya es la leche. Oye, Sergio, tú acabas de escribir un libro que se llama Una segunda oportunidad, testimonio de fe ante la enfermedad. Y hoy yo no quiero hablar solo de fe, yo quiero conocer al ser humano y luego me cuentas la parte de la fe, pero me gustaría ver cómo ha trabajado el ser humano el hecho de que no es una segunda oportunidad, sino que yo lo calificaría de una tercera, porque, Sergio, tú has tenido cáncer 2 veces ya y lo has superado 2 veces. Efectivamente, he tenido el mismo cáncer 2 veces, una hace 19 años y otra Ujú, hace 6. Y en las 2 ujú. veces me desahuciaron, que es el dato importante de todo esto. Ajá. Y además has tenido otras ocasiones en las que has tenido experiencias, no voy a decir de estas que llaman cercanas a la muerte, pero que digamos que tienes una cierta afición por esto de estar a punto de palmarla, ¿no, Sergio? Sí, la verdad es que lo mío es el riesgo y estar al límite, en el borde del precipicio. O sea, he Mm. tenido como experiencias así cercanas a morirme, porque no cercanas a la muerte, que esas son otras cosas pero he tenido, por ejemplo, una fue una cornada de vaquilla aquí en el cuello, en la zona carotidia derecha, no me mató de milagro. He tenido 2 accidentes, 2 siniestros totales, uno con moto, uno con coche. He tenido y algún otro accidente de coche también que tuve de joven, no conduciendo yo. Y sí, la verdad es que tengo una buena experiencia de casi Y, morirme. y- y luego 2 cánceres en los que te daban vamos, Por que te muerto. morías, que te morías. Vamos, Cuéntame la primera vez, ¿cómo fue tu primera vez con el cáncer este que te morías y que evidentemente, spoiler, no te moriste? Cuéntame, muy pues, brevemente para ir luego, porque me gustaría hablar más, que la gente conozca los hechos, que conozca a la persona, pero quiero sobre todo profundizar en cómo lo has vivido. pues mira, el primer cáncer fue, la situación era, tenía 28 años, llevaba año y medio, un poco más Ujú. de año y medio casado, tenía una hija de 2 meses y trabajaba en un sitio, pues en el antiguo Arthur Andersen, trabajaba mucho, me iba bien en lo que es humanamente, me iba bien la vida y me diagnosticaron el cáncer. Tardaron, desde que me ingresaron al hospital, tardaron una semana en diagnosticarme y me dijeron que tenía un linfoma. Y ahí en ese momento no me dijeron que me moría, pero me dijeron que era un linfoma muy raro, o sea, de poca casuística y que no Hodgkins y que bueno, que había alguna posibilidad de curarse. Eso es lo que me dijeron en ese momento. ¿Y cómo fue la evolución? Pues la evolución fue que Muy me rápido. ingresaron, muy rápidamente fue que me ingresaron un 5 de diciembre y fui cada vez empeorando, empeorando, se me hinchó la tripa muchísimo, parecía una embarazada, y en un 22 de diciembre a mi madre le dicen que se despida a toda la familia porque esa noche no iba a pasar. O sea, me moría ya el 22 de diciembre. No me morí ese día, estaba con morfina hasta las orejas, no podía ni moverme, o sea, a mí me lavaban en la cama.
Me ya. cogían la mano, me la movían así, me cogían la otra, me volteaban, todo, ¿no? No me morí ese día, al día siguiente tampoco, y el 24 de diciembre, casualidad, Nochebuena, pues por la tarde, de estar que no podía ni hablar, ni comer, ni beber, ni nada, a sentarme en la cama, incorporarme, a hablar perfectamente, a todo normal y a comer como una persona. Hagamos fast forward, aceleremos este vídeo y de repente te recuperas cuando decían que tú tenías un cáncer galopante, habían acertado y este cáncer te lleva a una situación de desahucio, ¿no? Vamos, prácticamente, o sea, Sí, sí, o sea, el médico dijo que no pasaba de una noche. que no Estaba ya, pasabas de una noche. Vale. sí, sí, decían, esta noche se muere, ya está tan, tan mal. Bueno, mis padres, todo el mundo decía que tenía ya aspecto de cadáver, ¿no? Pues Sí. ya no amarillo, sino amarillo verdoso, no sé. Y Sergio, ¿qué le hiciste tú al cáncer? ¿Yo qué le hice? Yo no le hice nada. Huyó, no lo sé, no lo sé. Bueno, yo digo que es un milagro porque, bueno, pues mi familia somos creyentes, además Ujú. fue en Nochebuena y desapareció, pero claro, es una cosa Porque, que el propio médico cuéntame dijo cómo que desapareció. O sea, tú tenías un cáncer durante todo un año, en Navidades te dicen que bueno, todo un año no. O sea, el cáncer no lo sabíamos que lo tenía hasta 20 días antes de eso, vale. o 15 días antes de eso. ¿Y después qué pasa el cáncer? ¿Desaparece? ¿Cómo es Entonces, la situación? durante ese tiempo que estuve en el hospital, lo que me hicieron fue, me dieron una sesión de quimioterapia genérica, porque no Ujú, sabían todavía el tipo de linfoma que tenía, porque es muy ujú, difícil de diagnosticar, y me hicieron y no me hicieron nada más. Entonces, ujú. los niveles y todo se dispararon, yo estaba fatal, o sea, bueno, fatal es lo peor que uno se puede imaginar, pues mucho más allá, y con dolores brutales que ni la morfina me quitaba, y de repente en Nochebuena desaparece. A los días me hacen un TAC Pero y sin exagerar, desaparece, que, exacto, que hay desaparece que pruebas de que desaparece. a los días me hacen un TAC y ya no había enfermedad. De decir que me moría a decir que ha desaparecido el cáncer. ¿Y esto puede ser un error médico en aquella primera ocasión, Sergio? No, no, Que no, se hayan equivocado, que también, ¿no? ¿No? no, no, vamos, yo te digo, no, porque además tengo un informe médico de esa primera vez que el médico explica todo el proceso, pone el informe que ya el pronóstico era infausto, que es el peor pronóstico que Sí. pueden dar, que es que te mueres, y el médico dice que nunca ha visto una recuperación de una enfermedad tan grande, tan avanzada y en tan poco tiempo. Vale. Y entonces tú ahí, luego vamos tú ahí tienes una fase, supongo, de reacción. Tienes 28 años, de repente has esquivado una bala. ¿Lo de la vaquilla fue antes o fue después de esto? Fue antes, fue en la despedida de soltero. O sea, yo O sea, casi enviudo a mi mujer antes de casarme pobrecita, y luego durante el pobrecita, matrimonio. pobrecita mía. Pobrecilla, es una tonta. O sea, es una Un tonta. abrazo para ella, sí, literalmente. Oye, y entonces esto es con 28 años, tú vas teniendo, te vas reproduciendo casi por esporas, literalmente. Quinto hijo, Y a tu todo vida esto, laboral. Víctor, permíteme que te interrumpa, Sí, Víctor, no, un tú. segundo. No, no, al El- revés. con el tema de los hijos, yo estaba muy preocupado porque me dieron aquí, luego yo me desaparece el linfoma. Pero los médicos, esto como el antibiótico, dijeron, oye, hemos programado 8 ciclos de quimioterapia agresiva, dice, te las vamos a dar igualmente porque tu cáncer es muy agresivo. Entonces, y ellos planificaban también incluso un trasplante de médula y todo. Ya. Me dieron la quimioterapia y durante 5 meses estuve hecho polvo, 5 o 6 meses, estuve hecho polvo, pero súper hecho polvo. No, no, sí. Y después de eso me dijeron, todo lo pasado me dijeron que, bueno, que era difícil que volviese a tener un hijo, que, bueno, que dada la quimio que me habían dado y todo, que, bueno, pues que no esperase tener más hijos, pero que, bueno, que no desesperase porque conocían algún caso de una persona que pasados 10 años desde el último ciclo de quimioterapia había conseguido tener un hijo. Y yo, al año de terminar la quimioterapia, mi mujer se quedó embarazada. Ujú. Del segundo. Del segundo, y luego tuvimos segundo, tercero, cuarto, luego un aborto y un quinto. Madre mía. Y te dedicas a trabajar, a volver a trabajar, a tener tu vida que hemos llamado anodina antes, Sí, volví a y trabajar. aburrida, bendita y gloriosa vida normal, de un tío normal,
y de repente hace, ¿cuánto? ¿Hace 2 años ya? ¿O cuándo? Hace 6 ya, va a ser, Seis, vale, seis, 5 perdona, años. claro. Joder, Bueno, estoy 5 o como 6 loco. años es que luego estuve, sí, 6 años me diagnostican otra vez el linfoma, vuelve a aparecer, una cosa rara, porque después de tanto tiempo que volviese a aparecer, pues bueno, El mismo. el mismo linfoma, volvieron a tardar en diagnosticarlo mucho tiempo. De hecho, me hicieron biopsias y las mandaron a varios hospitales y, bueno, y la primera vez la mandaron al CENIU, al Centro de Investigaciones Oncológicas, que es lo más avanzado de España, porque es muy difícil diagnosticar mi linfoma, está en el límite de muchas cosas Sí. y, y nada, se confirmó que era el mismo linfoma y otra vez a empezar. Claro, yo ya sabiendo el linfoma que tenía, que la probabilidad de la esperanza de vida de ese linfoma es poco, o sea, la Ya, gente muere con ese linfoma. ya. Eh, y bueno, el caso es que pues, la situación es totalmente distinta, claro. Ujú. De repente, claro, ahora vamos a ver las distintas fases de gestión del drama, el milagro, el drama, el milagro. Lo llamo milagro no en el sentido religioso, sino en el sentido social del término, ¿no? Porque, claro, esto en estadística, claro, estás multiplicando probabilidades en cada fase que estamos hablando, ¿no? O sea, tú que eres más de números que yo, ahí estás multiplicando la probabilidad de caer. Te vuelven a hacer el mismo ciclo y ¿qué le pasa a este segundo cáncer? Que no sabemos si es el segundo o es el primero que volvió. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál ha sido la Pues la evolución? evolución, por resumirlo mucho, me dan una quimioterapia, evoluciona mucho la quimioterapia desde 19 años antes, o sea, de 13 años antes con respecto a eso, me dan una quimioterapia que dura 24 horas al día durante 5 días. Y me Uva. ingresan, me hospitalizan y me dan 3 ciclos de esa quimioterapia. Brutal, la quimioterapia brutal. Me desaparece todo el cáncer menos un ganglio. Dicen, no pasa nada. En un ganglio que estaba Lo infectado. Dicen, no quitamos. pasa nada. Hacemos autotrasplante de médula y ya está. Me hacen autotrasplante, a los 100 días vuelve a aparecer el linfoma, pero muchísimo más agresivo y en ese momento O el sea que sería, médico, sería una tercera ocasión del cáncer. podríamos decirlo, lo que pasa es que como quedó un mini ganglio ahí, pues yo no sé Vale. si sería una tercera vez. Mis hijos dicen que es una tercera vez, yo, bueno, me da igual segunda que tercera, pero sí, la verdad es que volvió a aparecer a lo bestia y el médico ahí me dijo, Sergio, es lo peor que te podía haber pasado, no tienes médula, o sea, te matamos la médula no ha enganchado, no funciona, no produce sangre bien, no produce plaquetas, no produce nada. Eh, eh, Tu cuerpo ya es tu linfoma es quimio resistente Ah, y te mira qué quedan bien. 6 meses de vida. Toma Y, ya. y como ¿Era el mismo máximo, médico o era un médico parecido? no, este era otro médico, además, era el jefe de hematología del hospital, bueno, Clara Campal, que es especializado en cáncer, un médico de reconocido prestigio que venía del Sí, sí, Ramón y sí. Cajal, jefe de hematología del Ramón y Cajal, o sea, que con muchísimos años de experiencia, que cuando te lo dice eso, este médico no es al tuntún, o sea, Ya, no, 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 que tiene todos que los visos. Y por tiene segunda toda vez la te dicen, experiencia, sí. Y macho, en, prepárate, que te vas a morir. sí, y en ese momento solamente me dicen que me pueden dar, hacer transfusiones de sangre, me hacían 2 transfusiones de sangre y una de plaquetas a la semana. O sea, me metían Uf. 4 bolsas de sangre a la semana y las consumía. Me quedaba luego sin nada de Yo, hemoglobina. yo se lo he vivido de cerca con mi madre, que en paz descanse, que vivió eso durante los 6 últimos meses de su vida y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pues sí, la verdad es Uf. que es muy duro. Siento lo Ujú. de tu madre que fuese así, Sí. porque la verdad es que se ¿Tú hace lo has muy duro. vivido? No tenía ni fuerzas para caminar. O sea, No, 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 lo he visto, ¿no? es, Es es brutal. tremendo, es tremendo. Y entonces, en esas circunstancias, me dice el médico que esta es otra cosa totalmente, como en mí todo es así un poco al límite, y me dice, Alegría. Venga. alegría, sí, pues entonces me da otra alegría y me dice, si eso, búscate un Si eso y ensayo tal. clínico, me dice, búscate un ensayo clínico en otro hospital, a ver si te encuentras algo. Y digo, pero si vosotros sois especializados, no tenéis nada. No, no, nosotros no tenemos nada para ti. Búscate y tal. Entonces, pues bueno, o sea, fuimos toc toc a las puertas de los hospitales. Oye, ¿tenéis un ensayo clínico? ¿Me podéis O coger? sea, esto, recapacitemos, cuando te han dicho que te quedan 6 meses de vida, es la segunda o tercera vez en tu vida que te dicen que te queda, digamos, Es la que segunda hagas los vez. papeles, Sí. eh,
y que te busques un... ¿Te lo buscas o qué pasa en ese momento? Pues en ese momento lo que sí empezamos a llamar a, pues, a gente conocida a través de otros, bueno, de conocidos y a través de historial previo que tenía, pues empezamos a moverlo por distintos hospitales y al final acabamos en el 12 de octubre, que tenían un ensayo clínico, vamos allí, me ven, el médico lo primero que me pregunta es, ¿y tú qué esperas que hagamos nosotros con lo que tienes? Digo, Lógico. hombre, pues bueno, pues no sé, intentar cogerme en un ensayo clínico, a ver si, si tal. A ver si... Y bueno, o sea, es como todo muy surrealista, ¿no? Pero el médico fue extraordinario, tengo que decirlo. Desde luego, desde aquí le mando un abrazo. Carlos no sigue allí, está en otro hospital de jefe. Y, y nada, y entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues me dicen, te vamos a meter en este ensayo clínico, me estaban dando corticoides, me los retiran los corticoides poco a poco, ¿no? Y estoy ahí pues un par de meses, digo, un mes y pico hasta que me quitan los corticoides e intentamos entrar en el ensayo clínico, porque para entrar en el ensayo clínico tienes que tener un mínimo de fortaleza física para Sí. resistirlo, porque si no te mueres en el proceso, y tienes que tener un mínimo de volumen de enfermedad para que se vea que el ensayo clínico funciona. Sí, que tienes que El estar caso es que lo bastante bien para no morirte y lo bastante jodido para que demostrar que... para que te admitan, Por efectivamente. traducirlo, bien, vale, Sí, sí, bien. porque al final ellos, O sea, la, luego rebobinaremos a esto a los procesos mentales, sí, emocionales, de sí, sí, fe, luego cuento de toda esta cómo lo información que viví ahora estamos medio de coña, y con los pero creo que datos es... clínicos, ¿no? Y luego, entonces, ¿qué pasó? Que justo antes de justo antes de hacerme las pruebas para el ensayo clínico, unos amigos me dicen, oye, que nos vamos a Lourdes, que si, ¿por qué no te vienes? Y yo soy creyente, pero no Sí, soy de milagrero, de pedir el milagrito, no me ya, gusta. Yo digo, mira, a ver, yo ya estaba concienciado que me iba a morir, ¿no? Y digo, bueno, pues yo voy a Lourdes, con mi familia, fuimos, tal, sí, por la pero no, experiencia. sí, yo ya había estado, ¿no? Fui allí pues bueno, a rezar, a pedir también, o sea, bien, que si Dios me quiere curar, que me cure, o sea, que me cure. Y si Sí, pero no, te entiendo, pero y, es una cierta cura para el dolor de la otra enfermedad, digamos, ¿no? sí, Y no- y luego lo que decía era, y si no, que me ayuda a morir tranquilo, ¿no? Bueno, pues el caso es que cuando volvimos, a la vuelta me puse malo, me empezó a subir la fiebre muchísimo, pero bueno, no, una cosa que es peligrosa porque no tenía defensas, estaba en una situación muy crítica. Pero Estamos- bueno, pasa. Llego al ensayo clínico, me hacen el ensayo clínico y me dice el médico, el mismo que me dijo que esperaban hacer conmigo, ¿no? lo cuentas aquí, que lo cuentas en el libro, que lo... Sí, lo cuento todo ahí en el libro con más detalle, ¿no? Pero vengo y me dice el médico, oye, que no entras en el ensayo clínico. Dice, Vaya por Dios. no tienes hemoglobina, no tienes linfocitos, no tienes plaquetas. Dice, pero es que tampoco tienes volumen de enfermedad. Había vuelto a desaparecer el linfoma. Pero volumen, ¿había ido a cero o que se había reducido? Remisión completa. Macho. A ver, yo esto lo estamos contando es que no Parece, sé, parece de película. que me quede yo sin palabras, Sergio, es complejo. Es decir, que Sí, es sí, una revisión circunstancia... completa. El médico, para que te hagas una idea, Víctor, el médico, un tío con mucha experiencia, ¿eh? O sea, que luego se la han llevado de jefazo a otro hospital, al Hospital Universitario de Navarra. Bueno, pues Ya, el médico no sabía qué decirnos. O sea, a él ver, no lo tenía vale, asumido. a ver, Tardó una semana hasta la siguiente consulta en decirnos las cosas claramente, como de pues, decirnos, porque es que cuando nos lo dijo empezó, bueno, no tienes volumen de enfermedad, pero ya sabes, tu linfoma es muy agresivo, te puede aparecer ya, ya. en 2 semanas y en una semana te puedes morir. Pero o sea, no te creas tú que esto es definitivo, no te, tío, como todo con peros, peros, peros. Llegó un momento en esa conversación que mi mujer dijo, doctor, Pero ¿qué pasa? que no entendemos nada, que esto qué es, bueno o malo, porque es que estás poniendo tantos peros y tal. Y dijo, palabras textuales, dijo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Dice, este es el objetivo que buscábamos con el tratamiento experimental. Dice, o sea, Y no esto te es lo quedas como... mejor, el objetivo óptimo era este. Ujú. Dice O sea, que después de que en una Navidad te desaparece, os remite un cáncer, que luego lo machacan adicionalmente por si acaso, por resumir sí, ya todo esto,
tú de repente otro cáncer, que te lo tratan, que no logran quitártelo, te vas al experimento, te vas a Lourdes y de repente, ¡zas!, tu cáncer decide esconderse. Desaparecer, evaporizarse. Claro, el médico alucina. Entonces, ¿y tú ahora mismo qué te haces? ¿Pruebas cada mes o Bueno, cada no, cuánto? después de eso, déjame que añada una cosa, y es que me dijo, bueno, ahora es el momento de decidir hacerte un trasplante de médula de una tercera persona. Fetén de los... Claro, para quedarte, y porque, para que me funcionase la médula, porque La recordemos que tenías parada, que estabas... la médula no me estaba funcionando bien, o sea, me funcionaba muy poco. Y yo estaba con transfusiones de sangre, 2 semanales, o sea, estaba en una situación muy crítica. Y entonces, pues la médula empieza a recuperarse un poco, lo suficiente como para llegar a, decidimos hacerme el trasplante de médula, que a todo esto, el trasplante de médula, había que enfrentarse a que un 20% de la gente que se hace el trasplante se muere en el camino, también. Ya. Eso es lo que me dijo el médico. Digo, hombre, no es, yo pensando, no me ha desaparecido el linfoma para ahora enfrentarme a esto. Claro, mis amigos me decían, Sergio, ¿para ti qué es ese porcentaje? Eso no es nada. Digo, hombre, Exacto, tú... no sé, pero tampoco hay que buscarlo. Bueno, el caso es que me hice el trasplante de médula y, o sea, a ver, hubo complicaciones de todo tipo a lo largo de todo el trayecto, pero al final ha salido bien. Y ahora estoy con Esto estamos hablando revisiones. de hace como 4 años, ¿no? Ya, o sea, el trasplante de Sí, médula... sí, 4 años, 3 años y medio, así. Y Y... entonces estoy con revisiones que ya voy a pasar ahora a revisiones anuales. Puja. En Y, fin, pero- hijo. y sigo estando bien, o sea, que digo, y lo único que se me ha quedado como secuela es no del cáncer, sino de las transfusiones, que tengo la ferritina muy alta, la tengo disparada. Claro. Pero la doctora que me ve, como todo lo demás está todo compensado, dice que no pasa nada. Me han hecho sangrías de vez en cuando y ya está. A la clásica. Tú has decidido ser un señor del siglo XVIII que le hacían las Correcto, sangrías con correcto. sanguijuelas, a ser posible, que yo soy un clásico, ¿no? Casi, casi. Te meten Vale. te Sí. pinchan ahí, bueno, eso da miedo, la No, aguja. no quiero, no entremos en eso. Lo que sí hago es en este momento un paréntesis y una llamada. Hagan ustedes donaciones de sangre, seamos todos donantes en la medida de lo posible, cuando podamos, porque Y cosas como estas son posibles gracias a milagros como el de la donación. sí, Oye, y el de sí. la Y donación luego de médula también. la otra llamada que voy a hacer es, háganse donantes de médula. No Esa es la otra, supone de hecho. ninguna operación, ningún riesgo para el donante, simplemente que le hagan un análisis de sangre y en caso de llegar a ser compatible con otra persona, que solamente le hagan una especie de diálisis sin Sí. ningún tipo de riesgo y no le quita más de 1 hora o 2 horas al donante. Es incómoda, pero es una cosa que se puede hacer Pero con facilidad. no duele, o sea No, que, y no tiene no. ningún riesgo, digo, y eso salva muchas vidas, la verdad. Vale. Entonces, la leche. Ya solo esto daría para un programa, ¿vale? O sea, yo Sí, creo que solamente esto, solamente contar el caso sería para decir, oye, macho. Pero ahora vamos al ser humano detrás, ¿vale? Un ser sí, humano con su aspecto físico, jorobado, su aspecto psicológico, su aspecto, si quieres, moral y su aspecto religioso. En estos planos, esto, ¿tú cómo te lo tomas, macho? Porque claro, cuando te dicen la primera vez, tienes 28 años, una hija, te vas a morir. Bueno, pues un drama, ¿no? cuando tienes 28 años, justo yo me acababa de enterar de lo que era un linfoma, porque unos familiares míos habían pensado que lo tenía y luego como me dijeron justo antes que no, bueno, una historia, y sabía lo que era un linfoma y cuando me lo dijeron, el médico, se te cae el mundo encima, o sea, claro, dices, tienes un linfoma no Hodgkin, bueno, se me cayeron 2 lágrimas así de los ojos, estaba en la 20, habitación estaba en la 20, habitación con mi mujer, ¿perdona? 20 años, que son 20 años ya de esta escena, porque la gente 20 sitúe. años, sí, Es que la sí, historia ha sido tan larga que hace 20 años te 20 comunican años, que tienes un linfoma y hace 19, básicamente, te estás muriendo una noche en unas vísperas de Navidad. justo. ¿Cómo te tomas? ¿Tú qué haces en medio de todo eso? Aparte de entregarte a la ciencia, a la medicina, como es lógico, Claro, pues ¿cuál es tu explicación? O bueno, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuál es tu explicación a todo esto, macho? Más allá de la científica, que supongo que la explicación científica es, mi oye, explicación a la curación o mi explicación a cómo lo vivo. ambas. La verdad es que ambas, es por si Pues tienen a ver, relación. mi explicación a la curación, yo creo que es un milagro. O sea, eso cada Ujú. uno puede.
puede optar por lo que quiera, ¿no? Yo no hay Con o sin fe lo es. O con un sin milagro fe. de la fe o un milagro de la estadística, ¿no? Es No, una no, de eso, estas. o sea, no tiene explicación científica mi curación. Eso Ujú, está claro y hay informes que lo dicen. Luego, ¿cómo lo he vivido? Pues que es la parte, yo creo que para esta entrevista es lo más interesante, ¿no? Luego también, ¿cómo lo viví? Pues, por ejemplo, el primer linfoma, la verdad es que en ese momento, cuando te lo dicen, o sea, se ujú. te cae el mundo encima, ¿no? Y Claro, todos, ujú. con 28 Hasta años, aquí. tienes unos proyectos ahí, claro, Claro. es más idealista, tienes proyectada tu vida para los Sí, próximos 40. has hecho el Excel como para llegar a los 85. Dice, bueno, la edad media Claro, 83, ¿vale? Yo llego a 85. Había una frase, no, es que no quiero tampoco hacer spoiler. Cuando unimos una bola de billar a otra, se suman, se convierten en dos, pero ninguna de ellas se perfecciona lo más mínimo. Era una vida así, ¿no? De choque de una cosa con otra, ¿no? es que Es es que la muy... frase que tenía recogida. Buena frase. Pues Ujú, en este caso, la verdad es que es como que todo tu castillo de tu futuro, ves que es ujú. un castillo en naipes y se cae, se derrumba y que no tiene ningún sentido lo que vaya a pasar dentro de 3 semanas. O sea, porque Ya, tú en ese momento dices, ostras, estoy hoy aquí, tengo un linfoma, cuando me dicen que tengo un linfoma no está diagnosticado el tipo específico y me ya. dicen, no te podemos dar quimioterapia, no te podemos dar ningún tratamiento hasta que sepamos qué tipo de linfoma tienes. Y yo decía, digo, no me lo puedo creer. O sea, Mm. claro, al final, o sea, pues yo como persona de iglesia, pues sí, rezas, te encomiendas a Dios, a los santos, a todo Pero santo que pueda ayudarte, pero es y también luego, es un test de tu propia fe, claro, en este eso momento. sí, es una prueba, o sea, es una prueba de fe. Desde luego Ujú. que es como la prueba de un algodón, ¿no? ¿Está limpio? Pues igual. La fe al final yo lo digo y cuando la gente dice, no, yo tengo mucha fe, tal, digo, bueno, pues espérate a la prueba. Digo, vamos a Ujú. ver la prueba. Digo, porque al final todo, tú no sabes el valor que tienes hasta que lo pruebas. Tú no sabes la fe Ya. que tienes hasta que tienes una circunstancia en la que hay que Vale. probarlo, ¿no? Si te fías o no te fías de Dios. Una Y pregunta, luego, ah, que no va relacionada a la fe, puede que vaya relacionada a la fe. ¿Tú tomaste en ese momento alguna decisión que digas, en aquel momento decidí hacer esto? Porque claro, eso tiene la peculiaridad de que tomaste una decisión pensando que acababas en el punto A, que era el desastre, y has acabado en el punto A más 19, ¿no? ¿Hubo ahí alguna decisión? no hubo así decisiones importantes, o sea, bueno, importantes, claro, todas las decisiones eran importantes porque ha habido muerte, ¿no? Pero no una decisión, no Ujú, recuerdo yo así ninguna decisión. La única decisión, por ejemplo, que tomé fue, porque en aquel ujú, momento yo estaba en un hospital que era pequeño, claro, en Torrelodones, aquí a ujú, las afueras de Madrid, ujú, y mi familia, pues, empiezan a poner nerviosos, no mi mujer lógicamente. súper tranquila. Mi mujer es una Ujú, persona, vamos, de 10 de 10, que la quiero con locura. Pero mis padres, mis tíos, bueno, la gente, mi familia es casi como, pues una familia, pues que todos hay como una piña, tienen que estar todos en la habitación, tienen que estar todos opinando. Digo, que dejad de opinar. Me empezaron a decirme que si me iba a la clínica Anderson, que si era sí, ya especialista en empezó. cáncer y tal. Y yo, como me fié de mi médico, a mí mi médico me transmitió una seguridad Ya. increíble. Entonces yo dije, yo de aquí no me muevo. Este es mi médico, lo que me ha dicho me fío de su palabra, me fío de lo que me transmite, o sea, porque transmitía confianza en sí mismo, tenía años de experiencia, no era un recién Qué, licenciado. qué importante la Y comunicación médica. sí, la Tengo un comunicación, habla humano hablando de esto. Ujú. pues fíjate que voy a decir, y esto es un consejo para los médicos y para todo el mundo en este sentido del ámbito sanitario, el trato humano, que luego es lo más importante que tiene el médico, ya no solamente su expertise y su profesionalidad. Pero es tan importante el trato humano como todo lo demás. Si eso no Ya. funciona, lo demás tampoco. Por ejemplo, este médico, cuando me dijo lo del linfoma, para que veas el trato humano que tenía también y la confianza que me transmitió, el hombre llegó y se sentó en el borde de mi cama, me acarició la pierna, me tocó la pierna así. Dice, Sergio, ¿qué te hemos contado hasta ahora? ¿No? Con un cariño y con una Ajá, sí. cercanía
que no lo hace, Uf. que no, o sea, ¿cuándo se sienta un médico en el borde de la cama de un enfermo y le toca la pierna así con una caricia? No. Ahora ya no, ahora poco, ¿no? Salvo los Ahora buenos poco, médicos, afortunadamente. antes yo creo que tampoco se hacía mucho eso, pero bueno. Lo digo, perdón, no quiero hacer una generalización, lo digo desde mi experiencia y además incluso compartida en el lecho de muerte de mi padre, que era médico, diciéndome esto no es lo que era, ¿no? Pero por hacer el Ya, chiste. Pero claro. bueno, oye, y en esta Entonces la segunda decisión, ocasión, perdona, la por decisión. terminar, la decisión fue, por ejemplo, quedarme con ese médico y la decisión fue, luego la otra decisión que yo, más importante que tomé en ese momento, porque luego ya no tomé más decisiones, me tenían, como no me diagnosticaban, no conseguían alcanzar un ganglio infectado y Ujú. no sé qué, ya me dijeron, tenemos dos opciones. Una es, cogemos una aguja larga, te perforamos, llegamos hasta la parte de retroperitoneo, que es la parte de Suena, detrás. suena bien. Suena fenomenal, sonaba, digo, me insertan como un cochinillo, Como lo de la vaquilla. como lo Ujú. de la vaquilla, sí, pero esta vez en la tripa atravesándome casi entero, ¿no? Y dice, y cogemos un ganglio, tenemos el riesgo de no coger un ganglio infectado, o te abrimos entero, abrirme así la tripa entera, sacarlo todo, ver, visualizar y ya coger ganglios infectados, asegurarnos, volver a meter todo y coser. Y yo, por ejemplo, en esta, me dijo el médico, dice, te dejo un rato para que lo pienses, Ujú. pero nada, o sea, vuelvo en un ratín y digo, no te vayas. Digo, lo Ujú. tengo claro. Digo, yo tenía la tripa hinchadísima. Le dije, a mí me abres. Digo, nos aseguramos. Digo, no puedo perder ni medio minuto más. Ujú. Porque habían hecho antes varias biopsias, ¿no? Bueno, todo fallido, todo Ya. se había ido complicando y bueno. Y esa fue la otra decisión. Y ya no tomé más decisiones. Ya las demás decisiones, o mi Y en mujer, el, o los médicos. y en el segundo barra tercero, como dicen tus hijos y como pensamos Sí, todos los que hemos escuchado la historia, alguna decisión, teniendo en cuenta que tú, vamos a ver, eres un desgraciado en un sentido de me ha vuelto lo mismo, sí. pero en el otro eres un beneficiado o eres un privilegiado porque ya has tenido esta experiencia. ¿El haber vivido la experiencia por segunda vez te trajo algún tipo de ventaja competitiva con respecto? Piensa, o fue peor, porque claro, es la desesperación de no me jodas otra vez. Pues la verdad es que tiene un componente de ambas, porque por un lado dices, a ver, ya sé a lo que me enfrento, o sea, tengo la cabeza fría como para saber qué es lo que me enfrento. El problema es que me enfrentaba a un linfoma súper agresivo Sí, del que se ha muerto, pues no sé si se ha muerto todo el mundo que lo ha tenido. Tampoco ha habido pocas personas que lo tengan, porque es de casuística muy baja. ya, ya. Ujú. Pero es que la media de vida de eso no sé si son 3 años. Ya. O sea, que tú imagínate, entonces, claro, ya Pero, cuando te enfrentas al segundo, dices, vamos a sedarnos, vamos a enfriarnos y a ver ujú, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces ahí sí que tomé decisiones, pues, importantes. Una de ellas fue, mira, como ejemplo, una de ellas fue irme con mi mujer a hacer el una luz. testamento sabiendo que me Ujú, moría. ya. Porque además, o sea, ya sabes que tienes este linfoma y dices, oye, una vez un milagro, todo bien. Bueno, Pero no, es una dos. cosa rara, Tengo pero que mucha pase fe, 2 veces, pero esto ya no es fe, esto ya es afición, ¿no? Esto esto es ya afición es. y esto es vicio. O sea, Ya, sí, sí. y que pase 2 veces el mismo linfoma es que es una cosa inaudita, Ya. ¿no? O sea, la Pues segunda vez tomas curarte. decisiones como más prácticas, ¿no? Claro, yo tomé, yo, Y lo de irte a, y lo de irte a Lourdes, que no bueno, lo de irme a descartemos. Lourdes ni lo busqué ni lo pedí así, o sea, pues fue que surgió. Hubo cosas que surgieron como esa, pero luego, por ejemplo, pues mira, el cómo decírselo a mis hijos fue una cosa Claro, que es lo hablamos mi distinto. mujer y yo, cómo decírselo, porque esa parte es, yo creo que lo más duro, de lo más duro que puede haber para una persona decirle, oye, a tu hijo, y además hijos pequeños, o sea, tenía mi hija. Que conocían de tu primera vez, ¿no? Porque tus hijos se lo habías Claro, contado. sí, 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 claro, sí, sí, yo lo he contado, lo he hablado, ellos lo sabían, que vamos, que me había Buah, curado de milagro. Y, y ellos estaban súper contentos porque me había curado de milagro. Pero claro, cuando le dices que vuelve a aparecer, pues, a un niño se le cae el mundo encima. Mi hija mayor lógicamente. tenía 13 años. El Ya. siguiente, 11, 9, 7 En medio de y... la pandemia, ¿no? En medio de una No, 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 fue circunstancia, ¿no? justo los 2 años antes de la pandemia. Joder. Ah, vale. Vale. Los 2 años justo Oye, antes de la pandemia. Y entonces, esa es otra, esa es otra. Y de sí, no, repente tú estás en eso y llega una pandemia, venga, alegría, bueno, ¿no? a todo esto es que yo me pongo con el linfoma, o sea, Sí. vuelve a aparecer el linfoma, 2 años de baja,
pasándolo mal, no, fatal, fatal, es impresionante lo mal que lo pasé, y pido la reincorporación a trabajar. El médico de la Seguridad Social, en contra de lo que suele ocurrir, me dijo que yo no podía volver a trabajar, que si no sabía yo lo que tenía. Y digo, sí, sí que lo sé. Pues tú con esto no puedes volver a trabajar. Y digo, que sí, que yo quiero el alta, que quiero el alta, pero si estás en el límite, o sea, ya después del trasplante de médula, ¿no? Y todo. ¿Tú eres funcionario o empleado No, soy público? personal laboral, trabajo en Bueno, la BMW. lo cual dice mucho también del personal laboral que tantas veces denostado. Tú querías volver a currar, Yo siendo una quería volver a persona que trabajar tiene... porque, Ujú, por un lado, o sea, pues bueno, me gusta estar ocupado. Por otro lado, creía que iba a ser bueno para mí, que me iba a ayudar también en terminar la recuperación. Y por otro lado, digo, oye, yo tampoco quiero ser una carga para la sociedad. Y si ujú, puedo aportar mi granito de arena con trabajo y cotizando ujú, y produciendo, pues ujú, quería volver. Y el médico de la Seguridad Social del Tribunal Médico dijo, bueno, pues voy a poner que en contra de mí, Voluntad. sí, sí, de mi opinión, el paciente solicita el alta médica, ¿no? Y el tribunal al final aceptó darme el alta y Ujú. volví a trabajar. Y entonces volví a trabajar y a los 2 meses, ¡pum! COVID. Y digo, no me lo puedo creer. Digo, pero si llevo 2 años con mascarilla, estuve yo los 2 años antes del COVID con mascarilla, por todo, claro, no tenía defensas y tal. Claro, llega el COVID y todo el mundo me dice, bueno, Sergio, tú estarás acostumbrado. Y digo, no, yo lo que estoy es hasta el moño, Hasta ya los de la huevos. mascarilla, Estoy hasta no los puedo, huevos de la mascarilla. pero vamos, pero mucho, Ya, digo, ya, no ya. puedo, bueno. Oye, bueno, como veis, este es el tono. Por ir cuajando el asunto, ¿qué más crees que qué debería llevarse la gente de esta experiencia? Que tú en tu libro sí que la haces más desde una perspectiva de testimonio de la fe, pero yo quería en esta entrevista dar un contraste también, ¿no? O sea, si quieres, te dejo meter cuña, no del Ajá. libro, que es evidente que hay que comprárselo, porque solo la historia, solo Hombre, el libro, voy a decir una cosa, el libro es un testimonio de fe, o sea, cuento toda mi historia, cuento cómo lo he vivido humanamente, cuento qué cosas me han ayudado y Ujú, dentro de eso que me ha ayudado cuento que evidentemente la parte de la fe, o sea, la iglesia, Dios, todo eso me ha ayudado, que es un plus que a mí me ha motivado para seguir adelante. No voy a entrar más en esto del libro así, ¿no? Pero, no, pero, pero pero está bien, pero que el cuento libro. una parte humana que, por Ujú. ejemplo, amigos y gente que no es creyente, que ya se lo ha leído, me han dicho que les está ayudando muchísimo el libro, o sea, que no es para Por eso. gente Ujú. cristiana solo, o sea, que sirve para Vale, cualquiera. es a lo que iba. Yo estoy viendo que tengo aquí el cuadro que me hizo mi hijo que pone vida, ¿vale? Yo creo que mi hijo, este me lo hizo mi cuarto hijo. Eh, Háblame de entonces de esta experiencia para la vida, para la fe. Sí, Vamos a cerrar esto de alguna manera que tú digas, oye, pues mira, es lo que está en el libro, que no quería yo tampoco. A ver, siempre que haces una entrevista, alguien que acaba de escribir un libro, tienes que andar rodeando, porque no quieres hacer spoiler de lo que dice el libro, evidentemente, y eso lo sí, reservamos para el que se lo compre o lo regale. Pero ¿cuál sería el gran mensaje que le transmites tú a esta sociedad, a esta gente, enferma, no enferma, con fe, sin fe? ¿Cuál es tu pues gran mira, yo ha habido conclusión? Habla humano es el momento. Habla humano y dinos. ha habido muchas cosas que he aprendido a lo largo de todos estos años pues, de experiencia, de vida y que incluyen la enfermedad y todo, ¿no? Y con la enfermedad, evidentemente, ha habido cosas que las he aprendido al límite, No. que la gente terminará aprendiéndolas o no aprendiéndolas justo cuando se vaya a morir. Yo he tenido la Ujú. suerte de no morirme y aprenderlas y poderlas aplicar. Dos Una veces. de ellas, que me Ujú. parece fundamental, es vivir agradecido. La vida es un regalo que Ya. tenemos todos porque estamos vivos, o sea, no la Sí. hemos querido, no la hemos buscado, nos ha venido dada y es una bendición. Entonces, yo una de las cosas que digo es, la gente, no hay que quejarse tanto. Yo me levanto por las mañanas y lo primero que digo es, oye, Joder. gracias Dios mío por otro día más. Yo ya estoy en tiempo de descuento desde hace 19 años. Digo, a mí ya se me acabó, yo caduqué hace 19 años, dicho así por los médicos, ¿no? Digo, pues yo doy gracias a todos los días por levantarme cada mañana. Digo, y hay que vivir agradecido. Que tienes un traspié, que tienes un problema, como todo el mundo. Pero tienes otras muchas cosas buenas que es para dar gracias, para dar gracias. Eso es una de las cosas más importantes. Otra es, por ejemplo, que no hay que dejar.
de querer y de amar y de decírselo a la gente que quieres hasta que te vayas a morir, ¿no? O sea, esto es lo típico de la gente que cuando se va a morir, no, es que quiero decirle que le quiero mucho. No esperes a morirte, leñe. Eso Que es. mañana no sabes si te vas a morir. A lo mejor no te da tiempo a decírselo. Quiera a la gente, díselo, abrázales. Eso es otra cosa importante. Pedir perdón también. Mm. ¿Cuántas veces, que eso también, cuando te vas a morir, ay, le voy a pedir perdón a no sé quién? No esperes, no esperes. Dilo ya. Yo, por ejemplo, una cosa que, bueno, lo cuento en el libro, pero no es por el libro ya, sino que es una experiencia de vida buena, es, yo le he pedido perdón a mis padres a solas, desde el fondo del corazón. Mi madre tiene Alzheimer. Mi padre, bueno, tiene Parkinson incipiente y la movilidad un poco reducida. Pero yo les he podido hablar con ellos, pedirle perdón por todas las cosas, pues que como hijo, pues cuando les he faltado el respeto, de joven, cuando a lo mejor no he sido lo cariñoso que debería haber sido, no he hecho. Les he dado las gracias por todo lo que han hecho, digo. Y es otra cosa que recomiendo a todo el mundo que lo haga en vida, no esperen a que se mueran e ir a la tumba a decir, oye, muchas gracias, papá, por lo que hiciste por mí. No, díselo ahora. Sí. Yo creo que es lo inspirador de hablar con gente como tú, es, oye, sin tener que pasar este drama barra odisea que tú has vivido, pues, oye, vamos a utilizarte, y esta es la idea también en parte de este programa, vamos a utilizarte para extraer las cosas que hayas podido sacar de enseñanza y de ejemplo, que también te digo que eres... Lo bueno de aprender de la experiencia de los otros es que no tienes que pasar por el drama para poder aprenderlo. Oye, ninguna gana, ¿eh? Ninguna gana, no se lo recomiendo. Fíjate, yo, a ver, digo que para mí me ha cambiado la vida para bien, porque me ayudó a reordenar mis prioridades a nivel humano, a poner primero antes a la familia que el dinero, que la carrera profesional, esas proyecciones que la gente siempre tiene y que engañan mucho, porque rompen familias, separan padres de hijos y demás. O sea, no digo que sea malo, pero que digo que hay que tener mucho cuidado. A mí me ha ayudado, y todas estas cosas, no hace falta llegar a vivir el límite. Si ya has visto que a uno le ha pasado, digo, pues no, pues ya. No esperes a que te toque a ti. Efectivamente, es como la vaquilla. ¿Sabes que delante de un toro te puede pegar una cornada? Pues no seas tan tonto y no te pongas delante. Eso lo digo a mis hijos, digo, con un tonto en la familia ya es suficiente. La cornada ya me la llevé yo. No os pongáis delante de un toro nunca más. Pues bueno, yo creo que es una buena conclusión. Oye, Sergio, pues muchísimas gracias por el testimonio, literalmente. Gracias por el ejemplo. También yo creo, y además, yo he tenido también la fortuna de conocerte y charlar en el lateral de varios deportes. Por cierto, hemos tenido esta entrevista, la traíamos ya hecha de casa porque hemos charlado largo y tendido al borde de campos de rugby y de campos de fútbol, ¿verdad? Correcto. Oye, gracias por esto, por tus reflexiones, y gracias por seguir siendo humano, que en tu caso, joder, es que ya es el regalo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Víctor, primero por darme esta visibilidad, por poder transmitir mi testimonio, porque en el fondo yo es lo único que busco, que lo único que quiero es pues transmitir esta experiencia de vida, de fe y de todo que he tenido, para que ayude a otras personas. Y gracias por esta labor tan buena que estás haciendo con tu podcast. La verdad es que no soy experto en redes, no sé cómo llamarlo, si entrevistas. Bueno, pues esto de Habla Humano me parece que es una iniciativa buenísima, que se necesita que mucha gente oiga testimonios humanos, ¿no? Y que conozcan a las personas, porque es donde al final conocemos el corazón de la gente y donde aprendemos a querernos. Pues te lo agradezco, y habrá... espero entrevistarte dentro de 20 años, pero para hacer el qué tal lo llevas sin que haya tenido que volver otra vez nada. ¿De acuerdo, Sergio? Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Víctor. Un saludo.